Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Mi nombre es Jesús Montenegro y quiero que a través del relato de mi vida deseo que sea de grande bendición para su vida. En esta historia, hermanos, puedo ver que hay una necesidad grande en los hogares, en las familias. Puedo ver en lo que yo he vivido que es muy necesario que el evangelio llegue a los hogares de una u otra manera. La Biblia dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nací en el estado de Zacatecas. Ahí nací solamente hasta la edad de 2 años, pero por esto o aquello mis padres me trajeron a venir a radicar aquí a Monterrey. Y puedo decirles, hermanos, que dentro de la soberanía de Dios siempre hay un propósito para sacarte de donde tienes tus raíces, para traerte a donde Él quiere llevarte, porque siempre hay un plan en tu vida. Nosotros en ocasiones no comprendemos los planes de Dios, no comprendemos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero quiero decirte que yo no sabía que Dios tenía un propósito. El propósito era que viniéramos a parar acá, porque Él tenía un plan para con nosotros. Dice la Biblia, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío. Dice que el que te formó desde el vientre, cuando tú no esperabas ni pensabas que ibas a nacer, desde antes de que fueres formado en el embrión, Dios te había conocido. Dios tenía un propósito para tu vida. Cada persona, cada pequeño, cada cual que nace, siempre hay un propósito de Dios para con ellos. Pero el asunto es conocer los planes benditos de Dios. El hombre no puede conocerlos si no se acerca a Él. Dice la Biblia, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Es necesario acercarnos a Dios. Ahora, ¿de qué manera podemos acercarnos a Dios? Yo te quiero decir que al llegar aquí a Monterrey, hay una colonia aquí que se llama Héroes de Nacosari, en la cual yo crecí en mi juventud, en mi adolescencia, al grado de que a los 11 años yo ya estaba fumando, ya estaba bebiendo alcohol, lo que es cañasol, lo que es vinos de una baja y muy corriente calidad. Pero quiero decirte que en aquellos días el propósito de Dios estaba ahí. Había un plan redentor en la vida de los Montenegro Aguilar que estaban ahí en Héroes de Nacosari. Y quiero decirte que había una mujer la cual se encontraba enferma o con una necesidad, la cual ella cada día pedía para que Dios cambiara la vida de su hijo, el cual en muy corta edad ya estaba con posesión de drogas y estaba en situaciones las cuales son vergonzosas mencionar. Pero quiero decirte que aquella mujer pedía a Dios que tuviera misericordia de su vida, de su hogar, de su hijo, tal como la mujer sirofenicia que clamaba a Jesús pidiendo misericordia porque tenía una hija que la atormentaba un espíritu inmundo. Desde la edad de 4 años, 3, 4 años, había un espíritu que llegaba y atormentaba la vida de su hijo, por lo cual se encontraba en ocasiones en situaciones de rebelión, en situaciones las cuales no podían controlar ni la policía, ni el llanto de su madre, no podía controlar nada ni nadie esta situación. Y aquella mujer en una ocasión vio a un hombre que llevaba una Biblia llamado el hermano Abraham, un ancianito. Él pasaba por todas esas calles invitando y anunciando que Jesucristo tenía el remedio para ellos, que Jesucristo era la esperanza para todo hogar destruido, todo hogar que esté en alcoholismo, en droga, en vicio, en destrucción. Jesucristo es el remedio. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero hoy te tengo buenas nuevas. Jesucristo ha venido a deshacer toda obra del diablo, toda obra de destrucción. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para dar libertad a los cautivos. Alabado sea Dios. Para eso apareció Él. Y te quiero decir que entró a aquel hogar, y cuando entraba, aquel joven se escondía en un cuarto porque no quería ver a aquel hombre. Había algo que lo hacía huir de lo que era la presencia de Dios, de lo que era la palabra de Dios, o de todo aquel que invocara a Dios. Había algo que lo hacía huir. Pero quiero decirte que aquella mujer oraba y pedía por la vida de su hijo, y hasta aquel día, alabado sea Dios, aquel hombre estuvo yendo al hogar. Te quiero dar buenas nuevas en este día,
Cuando el evangelio de Dios llega, algo pasa. Cuando el evangelio de Dios llega a un hogar, es porque Dios quiere hacer algo a tu vida. Y hoy en este día que esta grabación ha entrado hasta tu hogar, que esta grabación ha llegado hasta tus oídos, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo de libertad sobre tu vida. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere hacer algo grande en tu hogar. Dios quiere restituir lo que el diablo ha destruido, reconstruirlo. Te quiero decir que en esta hora Dios va a reconstruir lo que se ha querido destruir hoy en esta hora, porque Jesús, donde quiera que llega, donde quiera que pasaba Él, el enfermo era sano, el ciego veía, el cojo andaba, el paralítico se levantaba, el leproso era limpio. Hermano y amigo, cada persona que tenía diversas necesidades, donde quiera que Jesús pasaba, había algo, había milagros. Y cuando el evangelio llega, es que Jesús está llegando a tu vida, es que Jesús está entrando a tu hogar, es que Jesús ha venido a hacer posada ahí, como le dijo aquel hombre Zaqueo: bájate de ahí, porque hoy voy a entrar a tu casa. Alabado sea Dios para siempre. Es tiempo de Dios, es tiempo de restauración, es tiempo de creer que la obra de redención ha llegado en estos últimos días. Te quiero decir, hermano y amigo que me escuchas, allí en tierra propia había un grupo de jóvenes pandilla que se llamaban los británicos, otros que se llamaban los pochos de acá de Nacosari. Habrá enfrentamientos terribles, los cuales quedábamos todos sangrados, todos golpeados. Cuando llegaba a mi hogar, hermano, yo me recuerdo, amigo que me escuchas, que llegaba ensangrentado, me tenía que limpiar la cara, lavarme en una llave afuera para que mi madre no viera cómo llegaba. Pero te quiero decir que la misericordia de Dios, y aquella madre angustiada clamando, Dios estaba escuchando, porque cuando una madre gime, cuando una madre llora, conmueve el corazón de Dios, hermano y amigo. En San Juan 11 habla de que cuando María y Lázaro habían muerto en aquellos días, cuando vio Jesús el llanto de María y Marta, dice la Biblia que Jesús lloró. Y cuando lloró es porque hay algo que conmueve el corazón de Dios, y es las lágrimas de alguien, de una mujer angustiada. Una persona sufriendo y llorando conmueve y desgarra el corazón de Dios. Por eso cuando clamas y lloras, hay ángeles de Dios que vienen y descienden con el utensilio de oro para tomar tus lágrimas y llevarlas a la presencia bendita de Dios. Cuando llega ahí, alabado sea Dios para siempre, aquella mujer seguía pidiendo, mas ella no sabía que no muy lejos de esos días, hermano, yo estuve platicando con ella. Ella se despidió de mí. Ella me decía: háblale al hermano Abraham, búscalo, júntate con él. Y yo no le atendí, hermano y amigo, pero quiero decirte que llegó la hora en la cual ella se despide de mí. Iba a un lugar médico, al hospital universitario, y encuentro que de repente aquella noche ya no volvió. Llegando yo por ahí, me dicen que había partido ya con el Señor. Yo no podía comprender esto, hermano y amigo, pero sí podía entender algo, de que alguien que yo amaba se estaba yendo, de que alguien que yo amaba se había ido ya. Pero en aquella hora, hermano y amigo, yo solamente podía ver de que mi vida no tenía sentido más. Podía ver de que mi vida no tenía sentido más, porque me había agarrado para ese tiempo, hermano. Estaba atado por las drogas, el alcohol, los vicios. Estaba apoderado de mí todo eso, todo espíritu inmundo de vicio, alcoholismo. Yo te invito, busca a Dios y Dios te hace libre. Dios te hace libre, Dios te ayuda, Dios te liberta, Dios te limpia, Dios te hace una nueva criatura. Pero acércate a Él, hermano. Y en aquella hora alguien me dijo, y alguien me habló: bendito sea el Señor. Aquella mujer había muerto, había acabado sus días, pero yo no comprendí, hermano, el por qué. Alabado sea Dios. Y Dios me dio una visión aquella noche. En aquella noche yo pude ver unos campos. En aquellos campos había la tierra removida, y la tierra estaba ahí. Cuando el grano de maíz cayó al piso, de repente empezó a germinar una planta de la que da elote, y en aquella planta se puso un elote y se puso otro. Y vino la voz de Dios y me dijo: porque el grano de trigo, si no cae y muere, no puede llevar fruto. Es necesario que alguien muera para que alguien nazca, para que crezca. Y este que ha muerto ahí, Dios me mostró la planta de maíz. Me dijo: ha muerto tu madre, pero tú estás naciendo como esta semilla germinó. Tú eres esa planta, la cual ahora un grano murió, pero cada elote tiene 100 granos. Y aquella rama tenía 2 elotes, eran 200 granos
que esos iban a ser sembrados, iban a ser más y crecer y crecer y crecer. Dentro de la soberanía de Dios, de la deidad de Dios, no podemos comprender el propósito y la causa. Tú puedes decir: ¿por qué yo estoy pasando esto? Yo te quiero decir, hermano y amigo que me escucha, lo que tú pasas en tu vida es simplemente el tiempo de preparación de Dios, es simplemente el tiempo de que Dios te quiere dar. La Biblia dice que el sembrador va y siembra y espera con paciencia, con tiempo, hermano y amigo. Tú ves y cae la semilla, tú la tienes, tú la recibes, la tierra está ahí, vas en crecimiento. En ocasiones no hay fruto porque no es el tiempo, pero hay tiempo el cual Dios lo tiene en sus manos. Tú solamente sírvele, tú solamente sigue con Él. Y en aquellos días el hermano Abraham llegaba y predicaba aquel hogar, llegaba y predicaba. Y cuando llegó la hora, hermano y amigo, yo empecé a conocer a Jesucristo. El día que mi madre muere, ese día yo me entrego a Él. Ese día era el fruto de aquella semilla que había muerto, era el fruto del cual ella había creído, pero ahora era el tiempo de creer yo en aquello que estaba pasando. Hermano, empecé a acudir a una iglesia evangélica que está ahí en tierra propia, el templo Peniel, alabado sea Dios. Ahí empecé a crecer en el evangelio. Ahí Dios al mes me empezó a llamar para empezar a predicar. Empecé a hablar en los hospitales de que Jesucristo era la esperanza, el remedio, al que estaba ahí perdido. Empecé a hablar a cada gente que me escuchaba y empecé a predicar y enseñar, hermano y amigo. Y de ahí para adelante empezamos a ver la mano de Dios, la mano de Dios. Empezamos a salir a lugares para predicar y a levantar misiones, a trabajar en ellas como pastores en ese lugar o como misioneros, hermano. Y Dios nos permitió levantar iglesias, aún entregarlas a pastores para que quedaran ahí. Y estamos trabajando aún, hermano. Pero en aquellos días estaba yo creyendo que ya el mundo era mío, hermano. Hay un gran error en la vida del creyente, en la vida del hombre. Hay un gran error. El hombre que cree ya y que tiene los dones y el ministerio. Te quiero decir, hermano y amigo, los dones y el ministerio, los dones no son para presumir, son para servir. Y cuando el hombre le pierde la brújula, cuando empieza la brújula la lleva bien, pero de repente la brújula se le pierde, empieza a agarrar su propio camino y no el camino que Dios le ha trazado, hermano. El hombre empieza a creer que es él, el hombre empieza a creer que por la mano de él están pasando las cosas, hermano. Había un paralítico, se levantó un día, había gentes con cánceres, se deshacía el cáncer, había gentes que tenían diversos problemas y eran, hermanos, sanados por el poder de Jesucristo. Pero en aquella hora creía que no había nada que pudiera sobrepasar lo que había recibido de Dios, hermano y amigo. Pero te quiero decir que la Biblia dice que no te goces, alabado sea Dios, no te goces, alabado sea Dios, por lo que está pasando. La Biblia dice que levantó a 70 y los envió, y cuando los envió ellos iban para allá, y cuando regresaron ellos venían gozosos, hermano. Ellos venían contentos porque los espíritus inmundos se sujetaban, eran atados, los enfermos sanados. Y Jesús les dijo: no os maravilléis por eso, no os maravilléis por eso, más bien gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y en ocasiones, hermano, tal parece que el hombre se olvida de que Dios es quien hace las cosas. El hombre se olvida de que es la mano bendita de Dios la que desciende y toca. El hombre se olvida de que somos instrumentos solamente, instrumentos por misericordia, que somos útiles para anunciar el reino de Dios y su venida, hermano y amigo. Y en aquellos días de mi juventud, cuando estaba por ahí, hermano, me quedaba tirado en cualquier lugar, me quedaba por ahí, hermano, tendido en cualquier casa así abandonada, hermano, porque ya tomábamos vino del más bajo, del más corriente, hermano, casi como te por ochos para los 15 años, 14 años. Era una vida destruida, una vida acabada, una vida de llanto. El hombre quiere dejar esto, el hombre sufre, el hombre lamenta lo que vive, pero sufre una atadura. El hombre está atado y no puede salir de esa esclavitud, porque la Biblia dice: porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre no puede ser libre por institución. El hombre no puede ser libre por Alcohólicos Anónimos. El hombre no puede ser libre por nada de eso, por centro de rehabilitación, hermano y amigo. Tiene que ser libre solamente por el poder de Jesucristo. En ocasiones hay gente que me pregunta: ¿por qué no he podido cambiar? ¿Por qué vuelvo a lo mismo? ¿Por qué acabo de salir de la rehabilitación y ahora estoy otra vez tirado aquí? Hermano y amigo, el problema no está en la rehabilitación, el problema no está en la institución, el problema está dentro del corazón del hombre, el problema está dentro
dentro de la vida del hombre. Mientras no abras tu corazón y que Jesucristo venga, entre a tu vida, que no entre a Él a tu vida, no puedes cambiar tu vida. Es necesario que el Hijo venga y los liberte y los haga libres para que puedan gozar de plena libertad. Alabado sea Dios para siempre. Hermano, cuando Cristo llegó a mi vida, Él me hizo libre y desde esa hora testificaba de las grandezas de Dios, hermano. Es necesario que el hombre empieza a contar cuán grande ha sido el Señor con él. Es por eso el hecho de este testimonio. Es que tenemos que anunciar, tenemos que hablar, porque la Biblia dice que si vosotros calláremos, las mismas piedras hablarían del poder de Dios y de su creación. Hermano y amigo, llegó el día en el cual estaba viendo milagros de Dios, estaba viendo paralíticos sanando, estaba viendo muchas cosas, hermano, al grado que creía que no había nadie que superara lo que Dios había entregado en mi mano. Pero no me había dado cuenta, hermano, que poco a poco el enemigo me había engañado. El enemigo me había hecho creer que yo había siervos, hermanos, amigos que me decían y que se metían en ayuno tanto tiempo y oración. Y yo todavía los desafiaba y les decía: a ver qué Dios hace contigo, con todo y lo que tú haces. Para que el hombre no se equivoque, estoy hablándote de esto. Para que el hombre no crea que todo es de él. Hermano y amigo que me escuchas, que tienes ministerio, no creas que es tuyo. Solamente Dios nos lo dejó encargado para administrarlo en esta tierra, para hacer que la gente crea. Porque si no creen por la palabra, por las señales creerán. Y es necesario que estas señales sigan a los que creen en su nombre. En su nombre echarán fuera demonios, en su nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Habrá grandes obras y maravillas y señales. ¿Por qué? Porque Dios tiene que mostrarse de alguna forma al humano. Hermano y amigo, y estando en esta condición, Dios me había llamado a estar predicando en otros lugares. Yo recuerdo, hermano, que habíamos establecido la iglesia y la habíamos entregado a mi pastor y estuvo pastoreando ahí. Hermano, yo seguía abriendo en otros lugares, pero hubo un día en el cual de fastidio ya llegó el momento en el cual yo dije: Señor, yo ya no quiero venir hasta acá. Estaba yendo a la área de Coahuila, ejidos, pueblos que estaban por allá, estaba predicando en ellos, hermano y amigo. Y quiero decirte que un día le dije: Señor, ¿por qué me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a otro? Dios me había bendecido, Dios me había suplido, Dios me había dado todo, alabado sea Dios. Y Dios me dijo así en aquel día: Dios me dijo que Él me supliría y Él me sustentaría y Él me tomaría de su mano derecha y tendría parte en sujetar naciones, reinos y todo. Dios me había dado palabra de que Él supliría, que Él me enviaría y Él me iba a capacitar también. Pero quiero decirte que cuando estaba allá, empecé a renegar, y llegó el momento en el cual yo me vine con esa actitud. Y en una ocasión, yendo mi hermano Miguel Montenegro con Ignacio Ortiz, ellos encontraron un vehículo allá tirado en la orilla de la carretera. Ellos estaban allá, hermanos, y ellos iban a una actividad religiosa, a un culto, a alabar a Dios. Ellos iban a adorar a Dios en aquel día. Yo ya no quise ir. Ellos se fueron solos, pero se encontraron allí en la carretera a un hombre, hermanos, a un hombre el cual él necesitaba ayuda y estaba ahí tirado, hermano. Pero al estar él ahí, Dios empezó a obrar en ellos para que lo ayudaran. Echaron a andar su camioneta. Cuando iban a despedirse, él les dijo: le invitamos al culto. Y aquel hombre fue tocado por Dios. Y cuando fue tocado, él dijo: yo quiero que vayan y hagan fiestas al lugar donde yo soy. Era un lugar ahí cercano, hermano, un ejido ahí muy cerca, hermano. Y aquel hombre nos donó una propiedad para hacer un templo, para edificar ahí nuevamente la obra de Dios, hermano. Levantar templo, porque Dios, hermano, el propósito que tiene para contigo, el propósito que tiene en ti, quiero decirte que Dios apenas está empezando. Dios apenas está preparando tu vida. ¿Tú crees que todo ha acabado? Dios no, todavía no ha terminado. En el momento que crees tú que estás más angustiado, en el momento que crees que eso no es para ti, en el momento que crees que has fracasado, la Biblia dice que es necesario que haya debilidad en tu vida para que Él crezca, porque en la debilidad del hombre es donde se perfecciona el poder de Dios. Cuando estás débil es cuando Dios te ve más fuerte. Alabado sea Cristo para siempre.
Y ya habiendo entregado esta propiedad, me dijeron que fuéramos a ver, hermano y amigo. Cuando fuimos a llegar a aquel lugar, todo era verdad. Empezamos a predicar ahí. Empezó a juntarse gente sin invitar, sin buscarlo. 15, 20 gentes estaban ahí para alabar a Dios. Empezamos a estar por allá, hermano y amigo, pero no tardó muchos días. De repente, hermano, yo me vengo y al siguiente domingo estoy allá. Cada fin de semana estaba predicando. Y hubo uno de los fines de semana que yo decía, ¿por qué hasta allá? Hermano, de repente yo vengo y estoy en una campaña allá, hermano. Y cuando estamos en aquella campaña, había consiervos que estaban ahí, había hombres de Dios, hombres que predicaban, hombres que enseñaban, hombres dotados del Espíritu de Jehová sobre de ellos, hermano. Pero cuando me pusieron a hablar ahí, yo empecé a ver la mano de Dios. Empecé a orar por personas. Había gentes que tenían problemas de su matriz caída, el vientre nuevo, y todo mientras mencionaba matriz nueva, vientre nuevo, empezaba, hermano, las mujeres que no eran fértiles, empezaba a haber un movimiento dentro de su vientre. Había una hija mía que ella veía y decía, ¿qué está pasando? Era la obra de Dios que estaba ahí, hermano. Yo creía que nada podía superar eso. Cualquiera que se parara ahí creía que nadie podía sobrepasar el don de Dios que estaba ahí. Pero quiero decirte que al otro día, cuando estábamos en la campaña, hubo una mujer que no hablaba español, me habló, y un traductor dijo que iba a orar por mí. Aquella mujer me dio palabra de Dios y dijo, así dice el Señor, de aquí a 28 días viene un cambio a tu cuerpo. Cuando dijo eso, hermano, yo no acepté la palabra porque yo no creía que pudiera pasar eso. Cuando ella dijo, viene un cambio a tu cuerpo, pero Dios te ha preparado. Y cuando ella decía, yo no lo aceptaba, hermano, porque yo había visto que el cáncer desaparecía. Yo había visto, hermano, que hombres tiraban muletas. Yo había visto, hermano, que al decir la palabra, la carne se estiraba y se unían heridas, hermano. Había visto el poder de Dios, pero en aquella hora yo no podía aceptar, no podía creer. Y quiero decirte que en aquel momento la mujer me dijo, pero dice el Señor, he preparado tu corazón para que tu fe no desmaye. He preparado tu corazón para que tú crezcas, para que vayas y restaures, para que vayas y levantes a aquellos que están derribados, a aquellos que están caídos. Cuando me dijo eso, hermano, yo oí la palabra y dije, ok, la tomo. Pero en aquella hora, hermano, cuando yo pensaba en aquellas gentes que estaban caídas, empezó a ver en mí una visión de que hay gente que está por ahí, hermano. Tú estás oyendo esta grabación en esta hora. Hay gente que por una u otra causa está tirada en estos días. Hay gente que está tirada, está caída y no se puede levantar. Pero dice el Señor, el pábilo que humea no se apagará, ni la caña cascada se quebrará, porque Dios soplará con su espíritu para que aquella caña cascada se enderece de aquel viento, de aquel torrente, de la prueba que vino sobre ti, que te tiene como que te desarraiga, pero estás ladeado, estás aparentemente caído, como vencido pero no derrotado, o al revés, como no. Santo, santo, te puedo decir una cosa, que el pábilo que está humeante no se va a acabar, seguirá humeando, porque el soplo de Dios llegará a tu vida. El soplo de Dios llegará a ti para que te levantes. El soplo de Dios llegará a tu vida para que te enciendas. Hay problemas en las iglesias. Quizás te has ido por algún problema, te has apartado. El fuego del Espíritu Santo está ahí. Te has alejado, ya no acudes. El fuego se está apagando en ti. Pero Dios ha prometido que no se apagará. Estás humeante todavía. Es el tiempo de Dios. A Pedro le dijo el Señor, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Está ladeado como caído, pero después de la tempestad se levantará, porque Jesús ve no al Pedro derrotado, no al Pedro que le negó, no al Pedro que fracasó. Jesús vio al Pedro de Pentecostés, el Pedro que pasaba y los enfermos sanaban, el Pedro que pasaba y predicaba y 3,000 almas se salvaban y 5,000 se salvaban, el Pedro el cual Dios tenía predestinado para ser un pilar en la iglesia de Dios. Hoy en este día hay hombres que son pilares y están caídos, pero Dios en este tiempo quiere levantarte. Y quiero decirte, hermano y amigo, que en aquella hora la palabra había llegado, y te levantaré después de esto, y te levantaré después de esto. Hermano, no pasaron 28 días cuando yo estaba en coma. Yo había salido de mi casa felizmente, y solamente un toque que recibí con una madera, quiero decirte que empezó una infección
Aquella infección le llamaron los médicos gangrena gaseosa. Aquella infección me llevó hasta caer en coma en mi hogar. Me sacaron cargado, me llevaron, hermano y amigo, en una camioneta cargado. Yo no supe cómo salí, cómo llegué allá, pero cuando yo iba ahí, había hermanos que habían orado por mí, cantidad de gente que habían orado por milagros y sanidad. Pero Dios quería trabajar conmigo, Dios quería hacer algo en mi vida. El alfarero, ¿o qué acaso podrá el sartén decirle al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso el alfarero podrá poner y decir el sartén a él: pon mi oreja o no ponme? Dios hace como él quiere, Dios hace como quiere contigo. Así es de que no replique y guarda silencio delante de Jehová. Lo que estés pasando es para bendición, porque la Biblia dice que el que ama a Dios, todas las cosas le sirven para bien. Hermano, y caí en coma. Y cuando estaba en la coma ahí, de repente empecé a ver potestades que estaban ahí. Ellos estaban ahí y pasaban por encima de mi cuerpo. Ellos estaban contendiendo por mi cuerpo. Ellos estaban disputando mi alma, hermano y amigo. Pero ahí en mi cabeza había una llama de fuego que salía como una lengua y decía: puedes tocar su cuerpo, pero su alma no. Puedes tocar su cuerpo, pero su alma no. En aquella hora había una paciencia, había una paz terrible en mi corazón, en la cual yo sabía que no podían hacer mal, que no podían hacer nada, nada más podían hacer, porque ya estaba la mano de Dios ahí, ya estaba el plan de Dios ahí, ya estaba el proyecto de Dios ahí, iniciando de la restauración de aquellos que estaban caídos. Alabado sea Dios. Y quiero decirte, hermano y amigo, en aquella hora estaba por ahí, bendito el Señor, y repentinamente llegué a un lugar que era un enorme templo gigante, y pude ver que ahí entraba, había cantidad de gente que me recibía. Ellos estaban a la izquierda, a la derecha, me abrazaban y me decían: bienvenido, te estábamos esperando. Yo no comprendí, hermano y amigo, porque decían que era la iglesia en la que yo había trabajado. Había un pasillo largo en el cual estaba ahí sentado en su trono. Y cuando estaba sentado en su trono, él decía: esta es la iglesia en la que tú has trabajado, esta es la iglesia en la que tú has trabajado. Y la gente me abrazaba y yo les decía que dónde estaba. Hermano y amigos, yo había llegado a un lugar el cual Jesús ha preparado para aquellos que le buscan, para aquellos que le esperan. Alabado sea Dios. Y dice, hermano, en aquel momento dice un ángel: este es el galardón que Dios te ha dado. Eran dos ángeles, hermano, estaban parados y cargándolo entre los dos. Ellos caminaron hacia mí y decían: este es el galardón que Dios te ha dado, este es el galardón que Dios te ha dado. En aquella hora oí la voz que me dijo: esta es la iglesia en la que tú has trabajado. Cuando me dijo la iglesia que has trabajado, hermano, empecé a llorar, empecé a gemir, empecé a decirle: yo no he trabajado en esta iglesia, Señor, yo no los conozco. Hay muchos que no conozco. Y algunos con gozo y alegría me decían: te estábamos esperando. Son almas que han visto el trabajo de nosotros, son almas que están allá con el Señor, han visto el esfuerzo tuyo. Alabado sea Dios, al que tú le predicas y que aquel le predica a aquel, y que tú eres aquel que ha sido útil para que ellos lleguen a la presencia de Dios. Hermano y amigo, hay gente que se ha ido ya, a la cual le has predicado, ha oído mensajes tuyos. Quiero decirte que ellos están allá, ellos están hablando de ti y diciendo cuán glorioso fue el día. Ellos se entregaron, ellos saben quién es. Por eso la Biblia dice que somos, hermano, cuando le faltamos a Dios, somos la vergüenza, hermano, o bien para los ángeles. Los ángeles se burlan de nosotros, hermano, cuando la regamos. Pero quiero decirte en esta hora que hay una esperanza para tu vida. Hay una esperanza. La Biblia dice: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Romanos 8:35. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, escasez, peligro o cuchillo. ¿Qué puede separarnos, hermano y amigo? Cuando yo escuchaba que decía: este es mi hijo. Cuando yo escuchaba que decía de aquella llama de fuego, que decía: puedes tocar su cuerpo, pero su alma no. Y que los demonios no podían tocar más, hermano y amigo, puedo entender que no hay nada que pueda apartarte del amor de Dios. El amor de Dios es para todos. El amor de Dios es para aquel que quiera. El amor de Dios está vigente hoy en estos días. El que quiera buscarlo lo recibe. El que quiera venga y busque y encontrará. Alabado sea Dios para siempre. Pero quiero decirte, amigo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones
heredemos el reino de los cielos. Es necesario que pasemos persecución, angustia. Es necesario que pasemos en ocasiones pruebas. Cuando estaba en el valle, hermano, quiero decirte que de repente en aquella hora, cuando yo empecé a visualizar a los médicos turbados, corriendo para allá y para acá, ellos llevaban unos electroshock y empezaron a despertarme de aquel sueño. Pero cuando yo estaba ahí, hermano, yo estaba viendo que estaba un reloj enorme, grande, y había una voz que me decía: el tiempo no tornará atrás jamás, el tiempo sigue su curso. Había un tormento en mi vida, hermano, algo que me atormentaba, amigo que me escucha, el saber que pude hacer más por Dios y no lo hice. Hermano, Dios te ha dotado con muchas cosas para que le sirvas a Él. Tú crees que has recibido cosas, ¿por qué? Por lo bonito que eres. No, Dios te lo ha dado para ver qué hace, a ver si puedes servirle con lo que Él te entrega para el ministerio y para la obra suya, hermano y amigo. Pero te quiero decir en esta hora que en aquella hora yo lloraba y gemía porque el tiempo no regresaba, el tiempo no volvía atrás, y estaba un enorme y gigante reloj, hermano, con manecillas ahí grandes, iban sonando, hermano, cada manecilla hasta pasar cada minuto, cada segundo. Yo lloraba porque había dolor en mí, tristeza al saber que pude haber hecho más. Deseaba regresar el tiempo, pero el tiempo no se regresaría jamás, Dios había dicho. Pero en aquella hora yo le dije: Señor, si tú me dieras el privilegio de volver, si tú me dieras el privilegio de volver a empezar, yo te daría todo de mí. Y en aquella hora, hermano y amigo, de repente aquel reloj hizo zig-zag. Cuando llegó ahí, estaban las manecillas en el 12. Y cuando levanté mi vista llorando, estaban ahí en el 12. Se había detenido el tiempo. Era el tiempo de Dios, era el tiempo de la restauración, era el tiempo de renovar nuevamente la vida, era el tiempo de iniciar otra vez, hermano y amigo. Pero ahora había una consecuencia, ahora había algo. Y en aquella hora, hermano, yo desperté de aquel coma y estaba ahí con chupones en el pecho, mangueras en los brazos, hermano. Estaba por ahí con cosas en mi nariz, oxígeno, estaba por ahí, hermano, y empecé a sentir y dije: esto ha sido una pesadilla, ha sido una pesadilla terrible. Pero cuando yo me di vuelta y sentí que me faltaba un pie, hermano, el desbalanceo, yo dije: esto no es pesadilla, esto es real. La voz que oí, la palabra que me dijo: este es el tiempo. Este es el tiempo. Tú que me estás escuchando, yo te puedo decir, hermano y amigo, que me escuchas: este es el tiempo, no hay más tiempo, este es el tiempo. No me importa lo que estés pasando en estos días, es el tiempo de Dios. Dios te tiene que preparar, Dios te tiene que estirar, porque la Biblia dice: es mejor, el hombre se jacta, el hombre se cree que puede tener todo, el hombre cree que la vida es de él. Hermano, cuando hay dones, llamamiento, el hombre cree que todo lo tiene. Pero quiero decirte que en aquel día regresaron, dijo: no se gocen por esto, gócense más bien. Los 70 habían vuelto gozosos, los demonios se sujetan. No te goces por esto, gózate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esto es mejor, alabado sea Dios. Hermano, cuando Dios estaba tratando este asunto, Él empezó a tratar, porque hay quienes se equivocan el camino, hermano, la brújula la pierden. Y quiero decirte que cuando la pierden, hermano, ellos no empiezan a ver de que Dios es el que está haciendo las cosas. En aquel día dice el Señor: vendrán muchos en mi nombre y dirán: Señor, en tu nombre. Y el Señor les dirá: yo no te conozco. Algo otros dirán: Señor, Señor. Y Jesús les dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que crea que porque están pasando milagros y todo, Jesucristo lo hace por su palabra Él lo hace. Pero en aquel día dirá: yo no te conozco, yo no sé quién eres, no eras de mi rebaño, estabas ahí. Pero quiero decirte que en esa hora, cuando Dios dijo: esta es la hora, era el tiempo de empezar de nuevo, era el tiempo de volver, alabado sea Dios. Y cuando iniciamos, hermano, salí del hospital en aquel día. Cuando yo salí, hermano, estaba ahí, y al paso de 10 días se me revienta el muñón. Cuando se revienta el muñón, hermano, de la pierna, lo que es el chamorro está doblado y está cosido, hermano, tapando. Se había roto y caído todo, y andaba colgando, y me llevaron al médico nuevamente. Cuando estaba ahí, hermano, empezamos a tener un problema. Los médicos no me aceptaban, no me querían coser, hermanos. Ellos querían cortar arriba de la pierna, una cuarta arriba de la rodilla, querían cortar. En aquella hora alguien me llama y me dicen: hermano,
¿Qué pasa? Y cuando yo estoy hablando con ellos, yo lloraba. Y en aquella hora me dicen: echa a rodar tu fe, echa a rodar tu fe. Tú sabes que Dios siempre te ha escuchado, tú sabes que Dios siempre te ha respondido. Echa a rodar tu fe. En aquella hora les dije: no me corta nada, yo me salgo de aquí. Cuando salí de aquel lugar, hermano y amigo, quiero decirte, yo salí, pero iba condenado a muerte. Ellos me habían dicho que yo moriría, porque tenía 2 o 3 días destapado ahí el hueso, y había sido, el aire lo había tomado, el aire lo había... ellos decían que no había remedio. Hermano, cuando llego a una clínica particular, ahí me encomendaron solamente a Dios. Ahí me dijeron que me encomendara a aquel que todo lo puede. Y pues yo sé que para aquel que todo es posible. Yo sé que aquel que dice lo que para los hombres es imposible, posible es para Dios. Yo sabía de aquel que dijo en el principio: hágase el cielo, y fue hecho. Hágase la tierra, y fue hecho. Allí estaba en aquel día. El rema de Dios estaba: el hágase. El hágase era una palabra suya que dijera, y esa palabra, y yo podía recibir sanidad y bendición. Hermano, yo salí de aquella clínica otra vez condenado a muerte. Si había una infección, sabían que no le iban a detener. Ellos sabían que yo no podía enfrentar esto si no estaba la mano de Dios sobre mí. Y a los poquitos días, a los 4 días, mi esposa estaba llorando porque estaba saliendo pus. Y ella estaba llorando porque me habían dejado orificios para que saliera todo lo que se acumulara de los líquidos del cuerpo, que todo lo que estaba ahí apretándole y sacando hasta que sellara. Hermano y amigo, estuve pasando ahí varios días por la vía dolorosa, hermano. Estuve pasando por el valle de sombras, alabado sea Dios, pero Dios siempre estaba a mi lado. Por la noche yo estaba acostado y llegaba alguien y se sentaba en un lado de mi cama. Yo creía que era mi esposa, abría los ojos y estaba hundida a la cama donde estaba alguien sentado, pero no había nadie, hermano. Yo sabía que era la presencia de Dios que estaba ahí. Yo sabía que era Dios que estaba ahí. Yo sabía que eran ángeles que estaban ahí. En aquella hora que salió la pus, hermano, yo recuerdo que le dije a mi esposa: no tengas miedo, si Dios quiere que me vaya, me voy, hermano. Y cuando empecé a orar por ella para pedirle que abriera sus ojos espirituales, aquella noche vinieron 3 hombres con vestiduras blancas y me sacaron, hermano, me destaparon ahí el muñón nuevamente y me dijeron: tenemos que limpiar. Yo le decía que no, porque me habían lastimado mucho ya, y ellos decían: tenemos que limpiar esto, porque es necesario que sea limpio. Ellos empujaron la cama y me sacaron, y yo les decía que no, pero luego ellos me volvieron, caí en un sueño profundo y ahí estaba. Yo sabía, cuando estaba por la mañana, abrí mis ojos, estaba llorando y me veían y decían: es que le duele. Hermano, no era que me doliera, era que yo sabía que en la noche Dios estuvo ahí. Era que yo sabía que Dios estuvo ahí con nosotros en aquella noche. Él estuvo ahí, Él fue fiel hasta el último momento y ha sido fiel hasta este día. Por eso, hermano y amigo, no importa lo que estés pasando, todas las heridas son el elemento que Dios usa. Todo tu sufrimiento es el elemento que Dios usa para avergonzar al mismo diablo, para pisotearlo, para decirle: creías que podías con mi hijo. Él avergüenza al enemigo con todo lo que tú sufres, siempre que permanezcas fiel hasta la muerte. Hermanos, y en aquella hora yo te quiero decir que en aquel momento yo pude ver la mano del Señor, y al tercer día de eso me habla Dios y me dice: abre un centro de reunión en tu casa, Salvador Chávez. Y empecé en una cocherita de 5x3. Se llenó la cocherita, hermano y amigo. Por primer día, como primicias que Dios nos daba, una mujer que estaba loca de la colonia llegó. Una mujer que sufrió con un espíritu inmundo llegó, y mi Cristo la hizo libre. Y desde ese día la gente se empezó a acudir, a acercarse por lo que Dios estaba haciendo. De 5 llegaron a 10, y de 10 a 15, y de 15 a 20, hasta llegar como a 40, 50 gente. Tuvimos que rentar un local porque ya no había dónde meter la gente. Estaba Dios obrando con poder y autoridad por su palabra, hermano y amigo. Pero cuando estaba sucediendo esto, alabado sea Dios, yo estaba en una silla de ruedas, y una noche Dios me levanta y me dice: fórmate una maqueta. Empezamos a formar la maqueta con sus cercos, sus habitaciones, cada habitación una familia, un centro de reunión, una iglesia, hermano y amigo, porque Dios me estaba dando la visión de un centro de reconciliación perviviente, el cual se está levantando, se está llevando a cabo ya
en este tiempo, hermano y amigo, Dios ya lo tiene en sus manos, ya está trabajando para la gloria de su nombre, hermano y amigo. Y aquella ocasión yo recordaba, hermano, de que empezamos a formar todo esto, y había gentes que llegaban con espíritus inmundos, eran libres, había gentes que llegaban con enfermedades, eran sanos. Hermano, Dios me dio la visión total y plena de cómo iba a ser el lugar. Y te quiero decir, hermano y amigo, que de repente el hombre aquel que estaba ya en Coahuila, el que había donado el terreno, hermano, de repente Dios empezó a obrar, y Dios nos empezó a dar mucha propiedad ahí, regalándonos hectáreas, hermano. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera engrandecido. Hoy en estos días me están llamando de allá, que tenemos que volver para seguir haciendo las reuniones para gloria de Dios, hermano y amigo. Es necesario. Hay iglesias vecinas, hay pueblos de los ejidos que se están queriendo congregar ahí, están reuniéndose, hermano, están llegando con un hambre grande de Dios. Pero te quiero decir, hermano y amigo, que Dios no ha terminado contigo. Si estás pasando por problemas, estás pasando por situaciones, Dios no ha terminado contigo. Él está solamente preparándote. 6 meses de preparación, hermano, 6 meses de preparación en una silla de ruedas aquí en mi hogar. Solamente salir y predicar en silla de ruedas, predicando 6 meses en silla de ruedas. No me podían poner la prótesis, Señor, pero hoy el Señor ha permitido, Él ha hecho que todo pueda ser casi normal. Me he dado cuenta de una cosa: no necesitaban más, no necesitaba más que la presencia de Dios conmigo. Había un hombre muy rico y él me decía: yo quisiera cambiar la vida mía por la tuya. Había otro hombre que decía: yo quiero cambiar mi vida por la vida que tú llevas. Tu vida la veo en paz. No me importa que me falte un pie, no me importa que me falte algo. Yo quiero vivir tu vida. Pero te quiero decir en esta preciosa hora: yo no cambio mi vida por la de nadie. Yo no cambio mi vida por el mejor hombre que esté aquí, el mejor magnate. No, no puedo cambiarla, porque la presencia de Dios, la Biblia dice que es la que enriquece, y esa no añade tristeza. Es la bendición de Jehová la que da vida, y vida en abundancia. ¿De qué me sirve todo el dinero? ¿De qué me sirve si Dios no está conmigo? Yo deseo su presencia, y tú debes de anhelarla, hermano y amigo, porque todo lo demás perecerá, pero esto será por la eternidad. Yo te invito, hermano y amigo, que te acerques a Dios. Yo te invito, hermano, que si has tenido una situación de altivez, es mejor humillarse. La Biblia dice: el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalce será humillado. Te quiero decir que hoy en este tiempo estamos predicando en la colonia Salvador Chávez. Tenemos una iglesia hermosa, una iglesia que amamos y que le predicamos porque le amamos, hermano y amigo. Centro Cristiano Fe Viviente, ubicado en Salvador Chávez, calle 22 de noviembre. Ahí tú vas a encontrar la respuesta a tu problema. Ahí tú vas a encontrar la libertad a tu vida. No importa si estás atado, Jesucristo te traerá y te hará libre. Es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Pero hoy, amigo que me escuchas, yo te invito y te envío una voz de alerta. Es el tiempo de la restauración de Dios. Es el tiempo de la restauración de los dones. Es el tiempo de restaurar vidas, ministerios que han sido derribados. Es necesario que se levanten. Es necesario restaurarlo. Es necesario soplar sobre de ellos para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Alabado sea Dios para siempre. Hoy en este tiempo, allá en Coahuila, ya hacen unas iglesias trabajando, están allá, pero el Centro de Reconciliación está en proceso. Está en proceso. Y ahí vamos. Creemos que la gloria de Dios está ahí. Ya hay gente que llega ahí, aunque todavía no tenemos hecho la cuestión. Ya hay gente que llega al lugar. Dios está levantando una cosecha grande, restaurando. Dios está restaurando. Es el tiempo de la restauración. Dios te bendiga en este día. Dios te guarde. Y yo te invito que busques a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual de él tendrá misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Quando
você diz não tem mais jeito, Deus se levanta do trono e vem te ajudar. Quando a sua cruz ficar difícil de levar, Deus vem e te ajuda a carregar. Quando a sua fé se abalar e as suas forças se acabarem, quando você diz estou perdido, Jesus Cristo diz assim: estou contigo, estou contigo. Nos momentos difíceis da vida estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo. Estou contigo. Nos momentos difíceis da vida estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo. Se você achar que está sozinho, saiba que sou teu amigo, jamais te abandono. Se as suas forças se acabarem no caminho, filho, eu estou contigo, não estás sozinho. Já provei pra ti que eu te amo, morrendo em teu lugar sem merecer. Quem faria isso por um amigo? Só eu, porque te amo e estou contigo. Estou contigo. Nos momentos difíceis da vida estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo. Estou contigo. Nos momentos difíceis da vida estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo. Mas eu estou contigo.